Bienvenidos estudiantes y colegas a una semana más a nuestro canal Troyamat. Esta es la semana número 3 con las actividades para el bachillerato. Vamos a dar inicio y también quería agradecer mucho por todos los mensajes y también por todas las personas que se han suscrito a este canal. Espero poder ser de ayuda a todos ustedes con sus tareas. Y vamos a empezar y dice así. Actividades semana 3. En esta semana se trabajará con las asignaturas del área de matemática y emprendimiento y gestión. El tema son datos científicos del cambio climático y su influencia en la biodiversidad en América Latina, su representación con funciones matemáticas. Actividad 1. Dice, lee el siguiente artículo y reflexiona sobre el tratamiento matemático. Impacto del cambio climático en aves. Las aves son los organismos más conocidos a nivel mundial cuando se trata de investigaciones sobre el clima. El enorme conjunto de datos recolectados por millones de observadores de aves alrededor del mundo ha permitido aproximarse a los efectos del cambio climático sobre sus poblaciones en América Latina y el Caribe, donde se concentra la mayor diversidad de especies. El gráfico 1 permite observar cómo el porcentaje de aves en riesgo de extinción en los trópicos aumenta a medida que su rango de ocupación altitudinal decrece, lo cual se prevé ocurrirá como consecuencia del cambio climático en los ecosistemas montañosos de América Latina y el Caribe. Hilbert y colaboradores evaluaron el impacto potencial del cambio climático en las montañas tropicales sobre algunas especies. Estos autores proyectaron el área habitada por el pergolero dorado Prionodura newtoniana, bajo distintos escenarios de cambio en la precipitación y en temperatura global. Los resultados del estudio que se presentan en el gráfico 2 indican que el hábitat de estas aves de montaña se reducirá considerablemente a partir del aumento de 1 grado centígrado de la temperatura terrestre. Se puede observar también que el aumento de la precipitación mitiga el impacto negativo del calentamiento. Incrementos de 3 grados centígrados conducirá a la pérdida total del hábitat potencialmente habitable. A pesar de que el pergolero dorado no es una ave típica de América Latina, en todo caso es previsible que el aumento de la temperatura y las variaciones en precipitación causadas por el cambio climático podrían tener efectos similares sobre los hábitats andinos y sobre las aves que los habitan. Y a continuación nos dejan dos gráficos. En este caso podemos observar la relación entre el riesgo de la extinción en aves tropicales y su rango de elevación. Y el segundo dice predicción del área habitada por el pergolero dorado considerando escenarios del cambio climático. Y ahora que nos solicita, dice, mediante estas representaciones gráficas es muy importante el tratamiento matemático, ya que se puede graficar sus funciones correspondientes, determinar algunas características de las curvas como pueden ser crecientes, decrecientes, puntos máximos, mínimos, entre otros. Bueno, entonces podemos aquí observar que la información que se obtiene se puede graficar como una función. Y esta función nos puede indicar si es que hay algún tipo de monotonía. Monotonía creciente, monotonía decreciente. También el descifrar los datos que nos quieren decir y qué información nos quieren proporcionar. Entonces, en base a esto nos habla de una actividad 2 y dice conecta con matemática. La definición de las funciones reales que hemos visto aplicadas en el ejercicio anterior es la siguiente. Son funciones cuyos conjuntos de salida y de llegada son subconjuntos de los reales. Consideraremos la monotonía de las funciones reales. Una forma importante de visualizar la función es utilizar su representación gráfica. De esta manera en ella podemos ver la forma que tiene en términos de crecimiento en cada subconjunto del dominio, lo que a su vez nos permite emitir algunas conclusiones. Entonces aquí nos habla sobre lo que nosotros podemos observar en las funciones que nosotros podemos también representar con esas características. Y dice aquí, indaga la información de las páginas entre la 98 y 102 del texto de primero de matemática, de primero BGU, y con esa información nos solicita que resolvamos los ejercicios del numeral del 1 al 5
de la página 102 en hojas extra para adjuntar al portafolio. También nos pide analizar las gráficas del artículo acerca del impacto del cambio climático en aves y plantea 5 conclusiones tomando en cuenta la monotonía, dominio, recorrido, entre otros. Bueno, entonces vamos a dar solución y después de haber revisado ya el libro, se han sacado las actividades que solicitan en la parte de aquí. Entonces vamos a dar una explicación bastante rápida sobre lo que nos piden en el texto. Bueno, entonces después de hacer un pequeño zoom, vamos a continuar. Y el primer ejercicio nos dice así. En cada ítem se define una función real. Indica el dominio y el recorrido de la función en el sistema de coordenadas rectangulares. Representa gráficamente la función. Entonces tenemos aquí la función. Esta función que se presenta aquí, esta función A, es una función a trozos, una función segmentada. Este tipo de funciones, como podemos observar, se representa de la manera que está aquí. Y en este caso dice t de x es igual, y dentro de nuestra llave dice 4, que x pertenece a abierto, menos 4, menos 3 abierto. Entonces, este es un intervalo, ¿sí? Las x van a pertenecer a este intervalo. Y estos dos extremos están abiertos porque no los vamos a tomar esos extremos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Como sabemos, para poder graficar en el plano cartesiano, nosotros necesitamos la representación en la tabla de valores. No siempre, pero en este caso lo vamos a hacer así para que haya un poco más de claridad. Entonces, en esta función, cuando x pertenezca al intervalo que está en menos 4 y menos 3 abierto. Entonces, esta parte de x, como nosotros sabemos, es el dominio. Entonces, esta primera condición, este primer intervalo, nosotros lo vamos a poner aquí. Y, como podemos observar, siempre le va a pertenecer al punto 4 en y. Por eso es que tenemos menos 4, 4 aquí y menos 3, 4 en la parte de acá. Como sabemos, estos ya vienen a ser puntos que se van a representar en el plano cartesiano. Y aquí tenemos, entonces por ejemplo aquí me dice menos 4, 4 abierto, porque aquí podemos observar que está abierto. Y menos 3, 4, menos 3, 4 también abierto, ¿sí? Continúo, la siguiente dice 3. Cuando x pertenece al intervalo también abierto entre el menos 3 y el menos 2. Entonces tomo aquí el intervalo menos 3, menos 2 y se conserva también aquí la y. Y vengo a graficar esos puntos y me queda menos 3, 3 abierto, menos 2, 3 también abierto. Continúo y ahora me dice 2 cuando x pertenece al intervalo también abierto de menos 2, menos 1. Entonces esta condición viene acá, x menos 2 menos 1, y tenemos el valor de y 2. Entonces me quedaría menos 2 abierto a 2 y menos 1 también abierto a 2. Y continúa. Ahora me dice 1 cuando x pertenece al intervalo abierto de menos 1 a 0. Entonces tengo 1. Bueno, antes de eso, vamos aquí a la tabla de valores. Tengo menos 1, 0. No va a cambiar porque aquí simplemente tengo una constante, sería 1. Menos 1, 1, abierto. Tengo 0, 1, también abierto. Y el último que me dice 0, cuando x pertenece también al intervalo abierto de 0 y 1. Entonces aquí está la condición de x, 0, 1. Y en este caso el punto 0 va a ser constante. Estos puntos voy a nuevamente graficar, punto 0, 0 abierto y el punto 1, 0 abierto. Y aquí tengo una última condición. Dice que en los puntos menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 y 0, todos ellos van a valer 2. Por eso tengo aquí menos 4, 2, menos 3, 2, menos 2, menos 1 y 0. Y todos estos puntos me dicen igual a 2. Entonces, como me dice que es igual a 2, entonces estos puntos no van a ir abiertos, sino que van a ir pintados, porque estos sí están incluidos. Además de eso, me está diciendo que encuentre también el dominio y el rango. Entonces, vamos a calcular el dominio y el rango de esta función.
Como podemos ver, esta función es a trozos. Tenemos aquí líneas, líneas, líneas y vamos a ver el dominio. El dominio es todo lo que está en las X. Así que si es que nosotros vamos revisando desde el infinito negativo, nos encontramos con este primer punto. Y como podemos observar, tenemos este punto, un abierto y un cerrado. Entonces lo vamos a tomar el cerrado y por esa razón está aquí con corchete. Entonces está el menos 4, el menos 3, el menos 2, el menos 1 y nos vamos hasta el 1. Pero como podemos observar, el 1 está abierto y por esa razón nosotros le ubicamos un paréntesis. En el caso del recorrido, son puntos que se están simplemente observando aquí. Por ejemplo, tenemos puntos abiertos, el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Todos estos puntos son abiertos. Por esa razón se le ubica entre unas llaves a esta función. Y vamos a continuar con la siguiente. Ahora tengo la siguiente función, es la función b. También es una función a trozos. Y como podemos observar, tiene un parecido muy grande a la función que nosotros estábamos desarrollando. Entonces vamos a continuar en esta función. Por ejemplo, la función b me dice t de x es igual, en el caso de la primera dice menos 3, cuando x pertenece al intervalo abierto de menos 0,5 a 0. Vamos a hacer un poquito más grande. ¿Ya? Entonces podemos observar aquí que igual nos está dando una condición y hemos hecho lo propio que hicimos en el gráfico anterior. Entonces pongo menos 5, menos 0,5 y 0 y como esto es un valor constante, pues vamos a poner aquí menos 3 y aquí se forman los puntos para poder graficar en el plano cartesiano. Entonces tengo aquí menos 0,5, menos 3 abierto, 0, menos 3 abierto. Continúo con el siguiente. La condición es de 0, la función dice 1 cuando x pertenece al intervalo abierto de 0 a 0,5. Entonces ubico en la parte de las x 0 y 0,5 y el 1 porque es una función en este caso que es constante en ese punto. Y me quedaría entonces 0, 1 abierto, 0,5, 1 también abierto. Y hago lo mismo para los siguientes, ¿sí? Me quedarían, por ejemplo, aquí menos 1, 0,5. Entonces aquí tengo menos 1, 0,5 abierto. Y acá también tengo menos 1 en y 0,75 abiertos. Tengo en la parte de acá la siguiente condición que también es 2 cuando x pertenece a 0,75 y 1 abierto, ese intervalo. Entonces tengo aquí, por ejemplo, el intervalo 0,75 y 1 en el punto 2 y en este caso abiertos también. Y la última condición que me dice que t en menos 0,5 esto va a ser igual a 2. T menos 0,5 es igual a 2, por eso este punto está cerrado. T0 es igual a menos 1, entonces T0 es igual a menos 1, por eso está cerrado también. En el T0,5 menos 1 también cerrado. Y me dice que el T0,75, ¿sí? Tanto el T0,75 como el 1, estos dos van a ser cerrados en el valor de menos 3 en y. Y nos quedaría de esta manera pues la gráfica, como podemos observar. Y ahora me está pidiendo el dominio. Para hallar el dominio lo que yo tengo que hacer es observar siempre primero desde el infinito negativo y me encuentro con este primer valor. Tengo en el menos 0,5 cerrado y abierto, entonces nos debemos tomar el cerrado. Por eso tengo aquí corchete. Entonces tenemos aquí los valores de 0,5 a 1. En el caso del 1 también tenemos abierto y cerrado, pero estamos tomando el cerrado y quedaría aquí entre corchetes. En el caso del recorrido nos quedaría entre llaves menos 3, menos 3, menos 1, el 1 y el 2. Y esa sería la resolución para ese ejercicio. Vamos a continuar y ahora me dice, a continuación se define una función, indica el dominio y el recorrido de la función y traza la gráfica. Entonces aquí me está dando la siguiente función. La función dice que está desde el intervalo cerrado de menos 3 a 3 a los reales y x tal que f de x con, y aquí me está dando esta función de f de x que igual es una función a trozos con estas condiciones. Entonces me está diciendo que
Menos 2 si x pertenece al intervalo cerrado de menos 3 a 3. Entonces aquí vamos a graficar. Como me dice que en el intervalo de menos 3 a 0 son cerrados, y todos estos dice que en el valor de y es igual a menos 2. Entonces tengo que menos 3 en x y menos 2 en y. Menos 3 en x, menos 2 en y. Y también aquí tengo que 0 en x y menos 2 en y. Entonces aquí esta es la función con los extremos cerrados porque están aquí con corchetes. La siguiente sería en el valor 2 para y en el intervalo abierto de 0 a 3 cerrado. Entonces, como podemos observar, me quedaría el punto 2 en x y 0 en y, pero abierto, el punto 2 en x y el punto 3 en x y 2 en y, pero en este caso sería cerrado, porque aquí tenemos el corchete. En este caso, el dominio de esta función va a ser de menos 3 a 3, pero esto va a ser cerrado. ¿Por qué? Porque los puntos extremos están cerrados. En el caso del rango, tenemos dos puntos, el punto menos 2 y el punto 2, que está expresado en la parte de aquí. Vamos a continuar con la siguiente y dice, sea f la función de reales en reales definida como f de t es igual a paréntesis t al cuadrado más 1, cerramos paréntesis, a la 1 medio, para todo t que pertenece al conjunto de los reales. Entonces esta función nos dice que calculemos los valores de t que indica en la siguiente tabla. Entonces aquí ya tenemos una tabla de valores. ¿Qué nos corresponde hacer con esto? Es simplemente reemplazar este valor que nos está dando en t en nuestra función. Entonces, por ejemplo, en el f de menos raíz de 15 es igual. Y en esta parte de aquí nosotros estamos reemplazando en la parte de t, estamos reemplazando el valor. Entonces sería menos raíz de 15. Al elevarle al cuadrado, este se vuelve positivo y se pierde el radical. Entonces me quedaría 15 más 1 elevado a la 1 medio. Y utilizando la propiedad de la potencia, sabemos que esto lo podemos convertir a una raíz. Y sacando la raíz de 16, que es igual a 4. Hago el mismo procedimiento para menos raíz de 12, me quedaría igual. Se elimina el menos porque como está elevado al cuadrado se hace positivo y el radical se pierde. 12 más 1, 13 y me quedaría raíz de 13, que es igual a 3,6. Y lo mismo hago para cada uno de los puntos que yo tengo aquí. Entonces ahora me dice que en el literal B me dice muestre que f es creciente desde menos infinito a 0 y creciente de 0 a infinito. Entonces, para hacer todo esto, primero lo que vamos a hacer es graficar esta función que la tenemos en la parte de aquí. Y como podemos observar, me dice que yo debo mostrar aquí, por ejemplo, vamos aquí desde menos infinito, que tenemos desde menos infinito hasta el 0. ¿Qué ocurre con esta función? Desde menos infinito hasta el 0, esta función está decreciendo, entonces es verdad. Y en el caso desde el 0 hasta el infinito positivo, podemos observar que esta función crece. Y al final que me dice traza la gráfica, que ya lo hemos hecho. Vamos a continuar con la siguiente función y me dice 4. Con f de t es igual a la raíz de t menos 2. Tenemos que t menos 2 es mayor o igual a 0. Despejando esta inecuación tenemos que t es mayor o igual a 2 y por lo tanto aquí tenemos ya nuestro dominio, que es cerrado, 2 a infinito, positivo. Entonces aquí tenemos la gráfica de esta función que lo podemos nosotros obtener haciendo una tabla de valores. El recorrido iría desde 0 hasta infinito positivo. Entonces, como podemos observar, aquí está el punto 2. Y si es que nosotros lo recorremos hasta el infinito positivo, nos podemos dar cuenta que nuestra función es creciente. Y vamos a continuar con la siguiente función y dice sea f la función real definida como f de t igual a la raíz de 4 menos t para todo t perteneciente al intervalo que es desde menos infinito hasta el 3. Entonces también aquí tenemos una función radical y dice determina el recorrido de la función. Prueba que f es decreciente en el conjunto de menos infinito a 3 y traza la gráfica de f. Entonces, esta función tiene las mismas características que la función anterior.
Entonces, graficándola, como podemos observar, tenemos la siguiente gráfica. Desde el 3 hasta el infinito negativo, nos podemos dar cuenta que si seguimos el orden desde menos infinito hasta el 3, esta función es decreciente. Y esta es la gráfica. El recorrido entonces tendríamos que es desde el punto 1. ¿Por qué desde el punto 1? Porque me dice que analice desde el punto 3 de x. Entonces en el punto 3 de x la y es 1. Y como va en este orden, pues sería desde el punto 1 hasta el infinito positivo el recorrido. Y aquí me dice prueba, ¿sí? Que es decreciente. Entonces eso con sus profesores ustedes pueden hacer la demostración de por qué es decreciente esa función. Y vamos al siguiente punto, que era analizar las gráficas del artículo acerca del impacto del cambio climático en aves. Y bueno, aquí tenemos nuestras conclusiones. Aquí tenemos las dos gráficas, como podemos observar. En la primera gráfica su dominio es de 2 hasta 3,8. Entonces podemos ver aquí el punto 2 que está aquí hasta el 3,8 aproximadamente. 2. El rango de la primera gráfica es de 0 a 70, de 0 a 70. La segunda gráfica tiene una monotonía decreciente. Como podemos observar, aquí tenemos el punto más alto y después comienza a bajar. El dominio de la segunda gráfica es de 0 a 3, es de 0 a 3. El recorrido de la segunda gráfica es de 0 a 2000, de 0 hasta el punto 2000, porque ya no hay más puntos que lo tomen la función. Listo, y vamos a continuar con la siguiente parte. Y me dice actividad 3, lee el siguiente texto. Después de leer el texto y también después de tomar la sugerencia que nos pide aquí, por ejemplo, leer las páginas de las 54 a las 59 del texto de emprendimiento y gestión de primero BGU, nos solicita hacer las siguientes actividades y dice: la contabilidad clasifica las cuentas contables en 3 grupos, según el grupo al que pertenecen, el saldo que tienen por naturaleza y el balance en el que se presentan. Responde la siguiente pregunta: ¿qué problema tendrías para registrar las transacciones que realiza tu emprendimiento si no hubiera esa clasificación? Entonces, la respuesta sería la siguiente: para el adecuado control de los registros contables, se debe clasificar las cuentas que existen en un ejercicio económico, considerando los diferentes puntos de vista que existen para clasificarlas. Entonces, si no hubiera prácticamente este tipo de clasificación, toda la contabilidad sería un desorden. Y si hay algo que se caracteriza la contabilidad es por su organización, que es lo más importante que mantiene esta disciplina. Por ejemplo, aquí tenemos la clasificación de las cuentas y tenemos según el grupo al que pertenecen, según el saldo que tienen por naturaleza, según el balance en el que se presentan. Y como podemos ver ahí, por ejemplo, según el grupo al que pertenecen, se dividen activos, que son caja, bancos, terrenos, el pasivo, que son cuentas por pagar, el patrimonio, que es el capital social, los ingresos, que son por servicios, costos, costo de venta, gastos, que son sueldos, publicidad, intereses. Aquí tenemos según el saldo que tienen por naturaleza, tenemos deudoras, activos, costos, gastos, acreedoras, pasivos, patrimonios, ingresos. Según el balance en el que se presentan son pérdidas y ganancias, ingresos, costos y gastos, balance general, activo, pasivo y patrimonio. En tu cuaderno elabora un cuadro a partir del que aparece en la página 56 de tu texto escolar. Entonces, esta parte de aquí sale del mismo texto que se tiene de emprendimiento y gestión de primer año. Y lo que nos pide es que nosotros simplemente vayamos clasificando estas cuentas según lo que ya se ha visto antes. Entonces, por ejemplo, tenemos inventarios activo, maquinaria activo, préstamos pasivo, cuentas por pagar pasivo, hipotecas es un pasivo, la caja un ingreso, materia prima patrimonio, suministros un patrimonio, vehículo patrimonio, documentos por cobrar, ventas, patrimonio es el capital, la patente. Y vamos a continuar. Entonces, en la parte de aquí nos dice, a ver, esa parte ya está hecha. Dice, utiliza la información de las cuentas de la página 59
principales cuentas del activo, pasivo y patrimonio de tu texto escolar y explica a través de un ejemplo cada cuenta, activo, pasivo y patrimonio. El ejemplo debe representarse a través de la explicación de una transacción económica. Ejemplo: activo corriente, saldo 11,000 en la cuenta de ahorros bancos del prestamista. Escriben un párrafo que responda a la siguiente pregunta: ¿qué soluciona la contabilidad? Diferentes problemas. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la empresa CONSAD registra las siguientes cuentas en dólares americanos. Tenemos Banco Nacional Corporativo, inventario de mercadería, bienes muebles, cuentas por pagar, préstamos por pagar y el capital. Aquí, como podemos ver, tenemos las cuentas prácticamente que se ha tratado en la parte de aquí arriba. Tenemos activos, tenemos pasivos, tenemos también pérdidas, ganancias en la parte de aquí abajo. Entonces, como podemos observar, lo único que nos pide es poner un ejemplo de algunas de las que se encuentran en la parte de aquí arriba. ¿Sí? Entonces, continuamos. Y esto con su profesor ustedes van a poder profundizar un poco más. Dice, escriben un párrafo que responda a la siguiente pregunta: ¿cómo soluciona la contabilidad diferentes problemas? Dice, la contabilidad soluciona diferentes problemas porque permite una organización óptima de cuentas que permite visualizar la administración del patrimonio de una empresa y permite la agilidad y claridad para cumplir con las obligaciones legales que debe cumplir una empresa sin perder los objetivos comerciales de la misma. Y vamos a continuar. Y ahora vamos a ir a la parte de inglés. Y la parte de inglés dice así: Activity 5, how did we start visiting outer space? Entonces dice, actividad 5, ¿cómo comenzamos a visitar el espacio exterior? Before reading, answer the following question. What do you know about astronauts? Read this text about Laika. Entonces nos dice aquí, antes de leer, responde a la siguiente pregunta: ¿qué sabes sobre los astronautas? Lea este texto sobre Laika. Entonces, dice aquí Laika. During the era of the space race between the USA and USSR, the Soviet Union launched the first living thing into space. It was a dog named Laika. The objective of the trip was to prove that space travel for humans was safe, but technology hadn't advanced enough to bring ships back yet. Laika was a street dog that became an astronaut because of her size and comeliness. After some training, she was ready to go into space. Her ship, called Sputnik 2, was launched on November 3, 1957. Laika was supposed to orbit the planet some days, and the first reports for Russian space program say so. However, in 1993, some Russian space program scientists revealed that Laika died soon after leaving the planet's atmosphere because of stress and overheating. Many people in the world were in great sorrow because of her death. Since then, her story has spread around the world and has inspired many tales, songs, and poems. Some of them say that Laika became a star in the sky. Entonces aquí nos dice Laika. Durante la era de la carrera espacial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, lanzó el primer ser vivo al espacio. Era un perro llamado Laika. El objetivo del viaje era demostrar que los viajes espaciales para humanos eran seguros, pero la tecnología no había avanzado lo suficiente todavía. Laika era un perro callejero que se convirtió en astronauta por su tamaño y tranquilidad. Después de un poco de entrenamiento, estaba lista para ir al espacio. Su nave, llamado Sputnik 2, fue lanzado el 3 de noviembre de 1957. Se suponía que Laika orbitaría el planeta algunos días y los primeros informes de los programas espaciales rusos lo decían.
Sin embargo, en 1993, algunos científicos del programa espacial ruso revelaron que Laika murió poco después de abandonar la atmósfera del planeta debido al estrés y al sobrecalentamiento. Mucha gente en el mundo estaba muy triste a causa de su muerte. Desde entonces su historia se ha extendido en todo el mundo y ha inspirado muchos cuentos, canciones y poemas. Algunos de ellos dicen que Laika se convirtió en una estrella en el cielo. Y vamos a continuar. Entonces dice aquí, write true or false. It is false, correct it. Entonces dice, escribe verdadero o falso, y si es falso, corríjalo. Tenemos la primera, dice A. The objective of the trip wasn't to prove that space travel for humans was safe. Entonces vamos a dar aquí contestación en nuestro documento. Entonces aquí nos dice que el objetivo del viaje no era demostrar que los viajes espaciales para los humanos fueran seguros. Entonces aquí tenemos que esto es falso, porque al contrario de lo que afirma esta oración, el objetivo principal era probar que viajar hacia el espacio era lo más seguro. Tenemos la siguiente, dice B. In 1955, technology hadn't advanced enough to bring ships back yet. Nos dice en 1957, la tecnología aún no había avanzado lo suficiente como para traer barcos de regreso. Sí, Laika was supposed to orbit the planet some days. Se suponía que Laika orbitaría el planeta algunos días. Verdadero. Tenemos siguiente D. Laika died soon after leaving the planet's atmosphere. Laika murió poco después de dejar la atmósfera del planeta. También es verdadero. E. Many people were inspired by Laika to create songs, tales and poems. También es verdadero, porque mucha gente se inspiró en Laika para crear canciones, cuentos y poemas. Y la siguiente actividad que nos pide dice así: Draw a picture with each brown word from the reading and explain the meaning to your classmate, teacher or family. Entonces dice aquí que nosotros debemos dibujar una imagen con cada palabra que se encuentra en café. Bueno, en este caso no tenemos en café, sino en rojo. Y para explicar el significado a tus compañeros sobre esas palabras. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí overheating, launched, sorrow, tails, race. Overheating quiere decir el sobrecalentamiento, calentamiento. Launch es que fue lanzado. Sorrow es una dolencia, dolor. Tales son cuentos y race que es una carrera. Y listo, chicos, eso es todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por verlos. No se olviden de suscribirse y dejar sus comentarios. Nos volvemos a ver aquí. Adiós, chicos.